Buenas tardes. Hoy en esta clase vamos a presentar sucesiones y series en el campo de los complejos y vamos a tratar los siguientes temas: sucesiones de números complejos, series de números complejos, criterios de convergencia, series de funciones, convergencia uniforme, la serie geométrica y serie de potencias. Además vamos a estudiar el radio de convergencia y derivación de una serie de potencias, al igual que vamos a mostrar un ejemplo justamente utilizando la derivación de una serie de potencias para calcular el valor de la suma de una serie en un caso particular. La idea es justamente tratar de generalizar los conceptos que nosotros traemos desde el cálculo 1 para poder justamente mirarlos en el campo de los números complejos. Acá vamos a tratar de dar la definición de una sucesión de números complejos y cuándo vamos a decir que una sucesión de números complejos es convergente. Nuestra definición va a ser la siguiente: una sucesión de números complejos es una función que asigna a cada número natural n un número complejo z sub n. Esto es justamente la función que va a asignar a f de n el valor z sub n. A z sub n lo vamos a denominar término general de la sucesión y como ejemplos podemos citar f sub n igual a z sub n como i elevado a la n. Otro ejemplo: u sub n, un medio más un medio de i, todo elevado a la n. Si uno va generando los términos de la sucesión, podemos ver que para el primer caso, el z1 es i elevado a la 1, es decir, que vale i. Z2 nos da el número complejo i cuadrado, que es justamente menos 1. Z3 es i cubo y nos da i menos i. Y Z4, que es i a la cuarta, nos quedaría 1. Si comenzamos con Z5, es decir, obteniendo el término Z5, observamos que se comienzan a repetir los valores, puesto que Z5 lo podemos interpretar como i a la cuarta por i, y esto justamente nos vuelve a dar i. Esto, digamos, las potencias de i se van repitiendo módulo 4. Para el caso de la segunda sucesión, tenemos que u sub n lo habíamos definido como un medio más un medio de i, todo esto elevado a la n. Por lo tanto, u sub 1 nos queda como un medio más un medio i. U sub 2 lo podemos calcular como un medio más un medio de i, todo esto elevado al cuadrado, que uno lo puede calcular simplemente desarrollando el cuadrado del binomio o bien empleando la fórmula de De Moivre para poder calcular el término u sub 2. En este caso, al calcularlo, nos quedaría, yo aquí ya tengo hechas las cuentas, y u sub 2 nos da justamente un medio de i, lo cual es fácilmente comprobable, ¿no es cierto? Porque nos quedaría, si hacemos el desarrollo del cuadrado del binomio, nos quedaría un cuarto menos un cuarto de i, y el doble producto justamente nos da un medio de i. Y un cuarto y menos un cuarto se cancelan. Para el tercer término vamos a calcular un par de términos más. Por ejemplo, u tercera sería justamente menos un cuarto más un cuarto de i. Y si calculamos u sub 4, nos queda justamente menos un cuarto de i. Si observamos, ¿sí?, los términos de esta primera sucesión, va a tomar
las imágenes, ¿sí?, de la función, mirada como función de los naturales en los complejos, va a tomar simplemente valores en el conjunto finito, mientras que en el segundo caso, ¿sí?, observamos que los términos, ¿sí?, van variando, pero de una manera bastante particular. En el primer caso tenemos justamente que aparecen solamente los numeritos complejos, este es el plano C, y para el segundo caso lo que vamos a observar es lo siguiente: cuando calculamos el primer término, digamos que corresponde a un medio i. Entonces, para el segundo término, ¿sí?, nos devuelve justamente un medio de i. El tercer término aparece ya menos un cuarto y un cuarto, ¿sí?, con lo cual, ¿sí?, acá está un medio, está un cuarto, menos un cuarto, y acá tenemos un cuarto. Entonces, si seguimos graficando justamente todos los términos de esta sucesión, observamos que van realizando una espiral que se va acercando justamente al origen, ¿sí? Bien. Entonces, tenemos estos dos casos como representativo del comportamiento, digamos, de sucesiones de números complejos, y vamos a dar una definición que nos va a permitir, digamos, identificar el caso justamente segundo, que es que sospechamos, digamos, que la sucesión, a medida que el número n crece hacia más infinito, los términos de la sucesión se van acercando justamente o pareciendo más al complejo 0,0. Esta definición es totalmente similar a la definición que teníamos para el conjunto de los números reales, y vamos a decir que una sucesión de números complejos z sub n con n mayor o igual que 1 converge al número complejo alfa, y escribimos límite para n tendiendo a infinito de z alfa, zn, perdón, es igual a alfa. Y vamos a decir que se cumple esto siempre y cuando tengamos que, dado cualquier épsilon mayor que 0, existe un número n0 natural, tal que n, si tomamos n mayor o igual que n0, entonces el módulo de zn menos alfa es menor que épsilon. Es decir, la distancia entre el número límite, ¿sí?, y los términos de la sucesión se van pareciendo cada vez más, ¿sí?, a medida que el n crece. Por ejemplo, en el caso A, la sucesión claramente no es convergente, y en el caso B, la sucesión, ¿sí?, converge justamente al complejo 0,0, como habíamos hecho la observación al principio. Una proposición, esto nos va a permitir, digamos, de alguna manera reflejar lo que ya hacíamos, digamos, en el caso real, y podríamos pensar a la sucesión de números complejos Zn como una parte real x sub n y una parte imaginaria y sub n, y al complejo límite lo podemos pensar como parte real A y parte imaginaria B. Entonces, el límite de la sucesión Zn, cuando n tiende a infinito, es alfa si y solo si la parte real converge justamente al número A y la parte imaginaria converge al número B. Por lo tanto, podemos estudiar la convergencia de una sucesión de números complejos simplemente estudiando la convergencia, digamos, de su parte real y su parte imaginaria. Otra proposición, esta proposición 2 que vamos a enunciar, nos permite justamente dar tres propiedades, vamos a citar simplemente tres propiedades del álgebra de límite para el caso de sucesiones de números complejos. Tomemos, por ejemplo, una sucesión z sub n que tiene límite alfa, y el límite para n teniendo infinito de sub n es beta. Entonces,
como tenemos en el caso real, el límite de una suma se transforma justamente en la suma de los límites. Para el caso del límite de un producto, de estas dos sucesiones, entonces es el producto de los límites. Y en el caso que la sucesión u sub n no se anule y que el límite de la sucesión u sub n sea beta distinto de 0, entonces el cociente, ¿sí?, el límite del cociente tiende al cociente de los límites. Bueno, esta proposición es sumamente útil, digamos, al momento de calcular límites en sucesiones de números complejos. Ahora vamos a comenzar a estudiar justamente y generalizar el concepto de serie que teníamos en el caso de números reales. Para ello, y en forma totalmente análoga al caso real, vamos a mirar justamente la generalización del concepto de suma parcial. Para ello, tomemos una sucesión de números complejos u sub n, con n mayor o igual que 1. Entonces se define la sucesión de números sucesión de sumas parciales asociadas a u sub n como la siguiente sucesión, que está dada por recurrencia. Al primer término lo definimos como u sub 1 y para calcular s sub n más 1 lo calculamos justamente como s sub n y le sumamos el término u sub n más 1 de la sucesión que hemos tomado. En forma extendida podemos escribir a s sub n de la siguiente manera, como la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de u sub k. Si verificamos que el límite para n tendiendo a infinito de s sub n es un número s finito, entonces vamos a decir que la serie, ¿sí?, sumatoria desde k igual a 1 hasta infinito de los u sub k converge a S. Y decimos además que la suma de esta serie es S. En tal caso vamos a decir que la serie de sumatoria desde k igual a 1 hasta infinito de u sub k, de término general u sub k, es convergente. Y en otros casos vamos a decir que es divergente. Esta es la convención que vamos a tomar para definir serie divergente. Bien. Algunas observaciones. De la definición se deduce que la serie de término general u sub k con parte real a sub k y parte imaginaria b sub k es convergente si y solo si justamente converge, ¿sí?, la serie formada por la serie correspondiente a la parte real y la serie correspondiente a la parte imaginaria. En cada una de las series, ¿sí?, van a ser convergentes justamente, si es que u sub k es convergente. Otro análogo que tenemos al caso real es que se cumple justamente la condición necesaria, ¿sí?, para que una serie converja, es decir, que el límite del término general de la serie tiende a 0. Bien, vamos a dar la siguiente definición que nos va a permitir justamente estudiar la convergencia de series en el campo complejo y en forma análoga también al caso real. Vamos a decir que la serie de números complejos suma desde k igual a 1 hasta infinito de los u sub k es absolutamente convergente o que converge absolutamente si la serie de términos positivos, que está formada justamente por la serie de los valores absolutos de los términos u sub k, es convergente. Una proposición que es sumamente conveniente al momento de estudiar la convergencia de series es la siguiente. Si la serie converge absolutamente, entonces la serie converge. Esto es, si consideramos, ¿sí?, el caso de esta serie y podemos probar que esa serie es convergente, eso es una serie de números reales y por lo tanto podemos atacarla, digamos, con todos los
criterios, digamos, de convergencia que tenemos para serie de números reales. Si logramos determinar que esa serie converge, entonces, por la proposición esta, podemos asegurar que la serie de números complejos converge. El ejemplo es justamente la serie formada por por el término general justamente que dimos en el caso B de la primera sucesión de números reales que habíamos tomado, que era U sub n, ¿sí? En este caso, al término general, ¿sí?, de la serie suma desde n igual a 1 hasta infinito de U sub n. El término U sub n en este caso es 1/2 más 1/2 de i todo elevado a la n. Acá el índice de sumación se llama k, pero bueno, es independiente de cómo llamemos justamente el índice de sumación en este caso. Entonces, para este término general, justamente la serie nos queda determinado de la siguiente manera. Cuando calculamos justamente o estudiamos la serie en valor absoluto, digamos, entonces tenemos justamente que esto va a ser el módulo de 1/2 más 1/2 de i, todo esto elevado a la k, desde k igual a 1 hasta infinito, ¿sí? Aquí entonces, al calcular el módulo de 1/2 más 1/2 i, claramente nos quedaría la suma desde k igual a 1 hasta infinito, y esto nos quedaría, el módulo sería 1/4, ¿sí?, más 1/4, que sería la raíz cuadrada de 1/4, o sea que nos quedaría la raíz cuadrada de 2/4, que nos quedaría justamente la raíz cuadrada de 1/2. O sea que nos quedaría 1 sobre raíz de 2, todo esto elevado a la k. Si uno mira y piensa justamente en la serie geométrica para números reales, ¿sí?, a esta serie, entonces uno la podría calcular mediante la suma de la geométrica, puesto que la razón, que en este caso es r igual a 1 sobre raíz de 2, es menor que 1, por lo tanto la serie esa es convergente. Y para poder calcular la suma, vamos a sumar desde k igual a 0 hasta infinito, 1 sobre raíz de 2 elevado a la k, y puesto que le sumé el primer término, le sacamos el primer término, y al hacer la cuenta justamente nos queda como resultado este valor. Con esto decimos que la serie converge absolutamente, y por lo tanto la serie de números complejos es convergente por la proposición. En el caso de números reales, nosotros teníamos importantes criterios, digamos, para poder estudiar la convergencia. Puesto que recién por la proposición anterior enunciamos que toda serie que es absolutamente convergente, entonces converge, entonces es conveniente estudiar justamente la convergencia de series de números complejos a través justamente de criterios de convergencia absoluta. Un criterio que vamos a utilizar es el criterio de D'Alembert o el criterio de cociente. Entonces, sea la serie de números complejos, sumatoria desde k igual a 1 hasta infinito, de u sub k con u sub k distinto de 0. Entonces, si se verifica que el límite para k tendiendo a infinito del cociente, del módulo del cociente de u sub k más 1 sobre u sub k es un número L y este es menor que 1, entonces podemos asegurar que la serie converge absolutamente y por lo tanto converge para el caso este. En el caso contrario, ¿sí?, cuando el límite del cociente de u sub k más 1 sobre u sub k
en módulo tiende a L y ese L es un número mayor que 1, entonces la serie diverge. Al igual que en el caso de números reales, cuando el límite de este cociente nos da 1, no podemos decidir nada, tenemos que atacarlo mediante otro criterio. Un criterio también que vamos a utilizar para poder estudiar la convergencia absoluta de serie de complejos es justamente el criterio de Cauchy. Entonces, si se verifica que el límite para k tendiendo a infinito de los módulos de u sub k elevado a la 1 sobre k, o lo que es equivalente a la raíz késima, ¿sí?, de los módulos de u sub k, es un número L y ese L es menor que 1, entonces la serie converge absolutamente y por lo tanto converge. Si se cumple que este límite da un número L y ese número L es mayor que 1, entonces la serie diverge. Un ejemplo, por ejemplo, si nos piden estudiar esta serie, ¿sí?, de números complejos, ¿sí?, uno podría aplicar el criterio del cociente o el criterio de la raíz. Cuando aparecen factoriales, como en este caso, a veces es conveniente utilizar el criterio del cociente porque salen, digamos, mejor las cuentas. Entonces, nos piden estudiar la convergencia sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 2 elevado a la n e elevado i n pi dividido n factorial. Entonces, en este caso, u sub n resulta el término general Este es el término general de la serie. Por lo tanto, cuando aplicamos el criterio del cociente, límite para n tendiendo a infinito del módulo de u sub n más 1 sobre u sub n, esto nos queda límite para n tendiendo a infinito de módulo, y vamos a escribirlo de esta manera: 2 elevado a la n más 1 por e elevado a la in más 1 por pi dividido n más 1 factorial. Y ahora, como tenemos que dividir justamente por el u sub n, directamente escribimos n factorial dividido 2 a la n por e elevado a la in pi. Esto en módulo. Esta cuenta la podemos calcular de la siguiente forma. Acá justamente por la propiedad del factorial podemos escribir esto como n más 1 por el n factorial, con lo cual justamente este n factorial con este n factorial se nos va a ir. Acá este 2 a la n más 1 lo podemos escribir como 2 a la n por 2, con lo cual un 2 a la n se va. Y acá en forma análoga podemos escribir como e elevado a la in pi por e elevado a la i pi, con lo cual este también se va con esto. Por lo tanto, ¿sí?, nos queda el límite de 2 por e elevado a la i pi, todo sobre n más 1 en módulo, ¿sí? Pero justamente, bueno, acá si queremos podemos aplicar que el módulo justamente de un producto es el producto de los módulos y el módulo de un cociente es el cociente de los módulos. El módulo justamente de elevado a la i pi nos da 1 y por lo tanto digamos que este límite, como el n está tendiendo a infinito, tiende a 0. Por lo tanto, este es el número L buscado en el criterio del cociente. Como ese L es menor que 1, el criterio de D'Alembert asegura justamente que esta serie es absolutamente convergente. Entonces, ¿sí?, suma desde n igual a 1 hasta infinito
de U sub n es absolutamente convergente y por lo tanto la serie converge. Bien. Acá justamente está escrito, ¿sí?, el resultado que hemos desarrollado en el pizarrón. Algunas propiedades. Las siguientes propiedades son útiles justamente al momento de operar con series de números complejos, que sean convergentes. Si tenemos una serie desde k igual a 1 hasta infinito de U sub k, que es convergente a un número alfa, y alfa un número complejo, entonces la serie formada justamente por suma desde k igual a 1 hasta infinito de alfa por U sub k es convergente, y además podemos extraer, digamos, el alfa fuera de la sumatoria. A esta propiedad se la suele llamar propiedad de homogeneidad. Otro caso, si tomamos dos series que son convergentes, entonces uno puede en algún sentido distribuir justamente la sumatoria esa infinita. Pero atención que las dos series tienen que ser convergentes, o sea, es la propiedad de linealidad. Y el caso del producto de dos series que sean convergentes, entonces uno puede formar el producto de Cauchy y justamente esta converge al producto de la suma de las series. Bien. Comenzamos entonces con una definición, y esta se refiere justamente a sucesión de funciones. Entonces vamos a decir que una sucesión de funciones de f sub n con n mayor o igual que 1, que aplica un subconjunto omega del conjunto de los complejos en los complejos, converge a una cierta función f si para todo z en el dominio omega se verifica que el límite para n tendiendo a infinito de f sub n de z converge justamente al f de z. ¿Esto qué significa? Que cada vez que tomemos un número complejo z en el dominio y un épsilon cualquiera, vamos a poder encontrar un número natural n0 que depende tanto del z como del épsilon, y tal que si tomamos un n mayor o igual que ese n0 que hemos encontrado, entonces el módulo de f sub n de z menos f de z es menor que épsilon. Es decir, acá observar que el n0 que hemos encontrado depende tanto del z y del épsilon. Si uno puede encontrar un n0 que dependa solamente del épsilon, ¿sí?, y que la desigualdad anterior se cumpla justamente para todo z en el dominio omega, decimos que la convergencia de esta sucesión de funciones es uniforme. Como ejemplo, para ilustrar justamente una sucesión de funciones, vamos a mirar el caso de la serie geométrica. La serie geométrica ya es conocida por nosotros desde los números reales, ¿no es cierto? Y ahora lo que queremos hacer es justamente extenderla al campo complejo. Para ello vamos a considerar la sucesión U sub k, que depende de z y que es z elevado a la k. Esta sería justamente una sucesión, en principio geométrica, de razón z. Para cada z, ¿sí?, para cada z fijo tenemos una sucesión distinta. Para ilustrar, antes de pasar a esto, para ilustrar este caso, pensemos justamente en los primeros dos ejemplos, en el ejemplo A y en el ejemplo B. Si tomamos, entonces, acá tenemos U sub k de z igual a z elevado a la k, donde z es un número complejo. Entonces podríamos tomar z igual a i, y entonces obtenemos U sub k
igual a I elevado a la K. Si miramos, esta era justamente la Z sub K que habíamos definido en el ejemplo A. Y si tomamos Z igual a 1/2 más 1/2 de I, entonces U sub K nos queda 1/2 más 1/2 de I elevado a la K, que era el ejemplo B que habíamos tomado. ¿Sí? Lo que me tiene que quedar claro es que para cada Z fijo que yo tome, produzco una sucesión de números complejos distinta. Entonces, nos podemos formar justamente la sucesión para cada Z, nos podemos formar justamente una sucesión de sumas parciales, y que en particular va a ser una sucesión de funciones. Entonces, llamemos f sub n de z, la suma desde k igual 0 hasta n, de u sub k, es decir, que es la suma desde k igual 0 hasta n de z elevado a la k. Entonces, lo que nos va a interesar es justamente para cada z fijo ver qué ocurre justamente con el límite de esta sucesión de funciones, o sea, el límite para n tendiendo a infinito de f sub n de z, que no es otra cosa que el límite para n tendiendo a infinito desde k igual 0 hasta n de z elevado a la k. Entonces, queremos establecer en definitiva la convergencia de la serie sumatoria desde k igual 0 hasta infinito de z elevado a la k. Justamente podemos aplicar el criterio del cociente, ¿sí? O el criterio de Cauchy para poder estudiar la convergencia de esta serie. Y lo que ocurre es lo siguiente: cuando pienso suma desde k igual a 0 hasta infinito de z elevado a la k, justamente el término general es u sub k de z. Por lo tanto, al aplicar el criterio de Cauchy, tendríamos que límite para k tendiendo a infinito de el módulo de u sub k a la 1 sobre k, y esto es equivalente a escribir límite para n tendiendo a infinito de módulo de z elevado a la k a la 1 sobre k. Esto por la propiedad justamente del producto de los módulos de números complejos, uno puede escribir o reescribir esta fórmula de la siguiente forma. Acá, perdón, yo estoy poniendo, sería k y k porque es la variable. Entonces nos quedaría z módulo elevado a la k, todo elevado a la 1 sobre k. Claramente este límite nos queda módulo de z. Ahora, por el criterio de Cauchy, la serie converge siempre y cuando este límite L, ¿sí?, fuera menor que 1. Y en el caso para z mayor que 1, la serie diverge. Por lo tanto, ¿sí?, como conclusión, tenemos lo que tenemos escrito aquí. La serie converge en el conjunto omega de los z en C, tal que módulo de z menor que 1. Entonces uno se pregunta, está bien, esta serie converge, pero ¿a qué converge? Bueno, lo que uno puede hacer total analogía con el caso real y ver justamente que esta serie converge a 1 sobre 1 menos z, que sería la función f de z a la cual converge, que está escrito justamente aquí en la filmina. Para poder deducir que efectivamente esto es así, uno podría pensar en lo siguiente. Recordemos que S sub n era igual a la suma desde k igual 0 hasta n de z elevado a la k. Bien, entonces, si ahora tomamos justamente esto, nos quedaría
z a la 0, que sería 1, vamos a escribir en forma extendida justamente esta sucesión de suma parcial, ¿no? O sea, el término enésimo de la sucesión de suma parcial lo vamos a escribir en forma extendida. Sería 1 más z cuadrado hasta z a la n. ¿Sí? Ahora, uno podría reescribir esto de la siguiente forma. Podría multiplicar por z a s sub n, y cuando multiplicamos por z, justamente miramos acá en la forma extendida y nos quedaría esto multiplicado por z, que sería z por 1, que nos da z, luego z cuadrado, luego z cubo, y así siguiendo se va desplazando en 1 justamente el exponente. Queda z a la n y z a la n más 1. ¿Sí? Cuando uno reescribe esto en esta manera y resta justamente estas dos expresiones, lo que nos queda es z menos 1, que sale justamente factor s sub n. Aquí, al restar, justamente lo que va a pasar es que se van a comenzar a cancelar los términos, ¿sí? Se cancela este con este con este, así sucesivamente, y los únicos que, digamos, quedan es 1, z a la n más 1 y menos 1. Cuando uno piensa que el módulo de z es menor que 1, en particular z no puede ser 1, ¿sí? ¿Por qué estamos pensando aquí? Y estamos pensando aquí porque justamente hemos demostrado ya por el criterio de D'Alembert que convergía, la sucesión de sumas parciales convergía siempre y cuando el módulo de z fuera menor que 1, entonces por eso pensamos en esa región. Por lo tanto, de acá sale que s sub n es z elevado a la n más 1 menos 1 dividido z menos 1. Si ahora entonces tomamos límite para n tendiendo a infinito de s sub n, que no es otra cosa que la suma desde n igual a 0 hasta infinito de z elevado a la n. Entonces, esto acá voy a reescribir para hacer coherente con la notación que tenemos. Nos quedaría justamente el límite para n tendiendo a infinito de z elevado a la n más 1 menos 1 sobre z menos 1. Ahora, puesto que estamos en la región módulo de z menor que 1, nos tiene que quedar claro que esto tiende al complejo 0, 0. ¿Sí? Y por lo tanto, esto converge a menos 1 sobre z menos 1, o lo que es equivalente 1 sobre 1 menos z. ¿Sí? Esta es la función, justamente, f de z, a la cual converge esa sucesión f sub n, que era en definitiva la sucesión de sumas parciales. Y nos queda justamente lo que está escrito en la filmina. Y si tomamos módulo de z mayor que 1, entonces la serie diverge. Además, se puede ver que si uno toma un número ρ que es mayor que 0 y menor que 1, entonces la serie converge uniformemente en el sentido de la definición que dimos hace un momento en el conjunto de los z en los complejos, tal que módulo de z menor que ρ menor que 1, a esta función, justamente a la función 1 sobre 1 menos z.
Bien. Todo esto, ¿para qué nos sirve? Bueno, nos va a servir en particular para poder mirar las sucesiones, digamos, de números complejos, pero que tengan una forma bastante particular, y vamos a definir justamente las series de potencias o series enteras en los números complejos. Para ello vamos a tomar una sucesión de la forma a sub n, donde a sub n es una sucesión de números complejos que multiplica justamente a z menos z0 elevado a la n. Z y z0 son números complejos también. Entonces, una serie de potencias, ¿sí?, es la serie justamente cuyo término general es de la forma de la definición que hemos dado arriba. Y vamos a expresarla de la siguiente manera. Suma desde n igual 0 hasta infinito de u sub n de z, que es la suma desde n igual 0 hasta infinito de a sub n, que multiplica a z menos z0 elevado a la n. Obviamente lo que va a interesar siempre es estudiar la convergencia de este tipo de series de potencias o series enteras. Y para poder estudiar justamente la convergencia, lo que vamos a utilizar es el criterio de D'Alembert, criterio de Cauchy, y en general, digamos, los criterios, digamos, de convergencia absoluta, que nos van a permitir estudiar, digamos, la convergencia de este tipo de series. El primer teorema es una aplicación, ¿sí?, directa del criterio de Cauchy, puesto que el teorema nos asegura lo siguiente. Tomamos la serie de potencias, suma desde n igual 0 hasta infinito, de a sub n por z menos z0 todo elevado a la n. Entonces, supongamos que el límite para n tendiendo a infinito de la raíz enésima del módulo de u sub n, es decir, del término general, es un número L menor que 1. Vamos a definir R como 1 dividido L siempre y cuando el L sea un número positivo. Y vamos a definir R más infinito si el L es 0. Entonces, lo que asegura el teorema es lo siguiente. La serie converge absolutamente y por lo tanto converge a una cierta función f de z en la región omega, que está formado por todos los complejos, ¿sí?, que están dentro del disco abierto, ¿sí?, y de centro z0, mientras que diverge fuera del disco. Si se considera un número ρ que es menor que el radio de convergencia y mayor que 0, entonces la serie converge uniformemente en la región justamente módulo de z menos z0 menor que ρ y obviamente menor que el r, de acuerdo a la hipótesis que estamos tomando. Otro teorema, y es totalmente análogo, es el criterio de D'Alembert. Aplicando el criterio de D'Alembert se puede demostrar el siguiente teorema. Sea la serie de potencias suma desde n igual 0 hasta infinito de a sub n por z menos z0 todo elevado a la n. Entonces, si se cumple que el límite del módulo de u sub n más 1 sobre u sub n tiende a un L y ese L es menor que 1, definimos R como 1 sobre L siempre y cuando el L sea mayor que 0, infinito si el L es 0. Entonces la serie converge absolutamente y por lo tanto converge a una cierta función f de z en el disco de centro z0 y radio menor que R, y radio R. Y diverge justamente fuera del disquito ese. Si ahora consideramos un ρ menor que el R, entonces al igual que en el caso anterior, la convergencia de la serie va a ser uniforme. Un ejemplo. Por ejemplo, vamos a estudiar la convergencia de esta serie de números complejos. Observar que, vamos a escribir y tratar de estudiarlo mediante alguno de los dos teoremas que hemos señalado anteriormente. Entonces, nuestra
tenemos que estudiar la convergencia, suma desde n igual a 0 hasta infinito, de 1 sobre 2 a la n, z menos 3, todo esto elevado a la n. Entonces, en este caso, justamente, si uno observa el u sub n de z, sería 1 sobre 2 a la n, z menos 3, todo elevado a la n. Esto que está aquí correspondería a sub n, ¿sí? En general, digamos, bueno, aquí tenemos que es una sucesión, en definitiva, ¿sí?, de números reales, pero en general, digamos, esto puede ser una sucesión de números complejos. El caso Z0 sería igual a 3 y por lo tanto estamos en presencia de una serie de potencias, ¿sí?, de acuerdo a nuestra definición. Uno puede entonces estudiarlo, puesto que tenemos todos potencias, sería conveniente estudiarlo mediante el criterio de Cauchy. Entonces tomemos el límite para n tendiendo a infinito del módulo de u sub n elevado a la 1 sobre n. Esto nos queda límite para n tendiendo a infinito de módulo de 1 sobre 2 a la n por z menos 3, todo esto elevado a la n y todo esto elevado a la 1 sobre n. Esto es equivalente a escribir límite para n tendiendo a infinito y ahora aplicando las propiedades, ¿sí?, de el módulo de números complejos, nos quedaría, y distribuyendo la raíz, nos queda y por lo tanto esto nos queda límite para n tendiendo a infinito de módulo de z menos 3 sobre 2, ¿sí? Acá podemos cancelar y acá también. Entonces este límite obviamente no depende de n, por lo tanto es una sucesión constante y por lo tanto tenemos que esta serie de potencias o serie entera va a ser convergente siempre y cuando se cumpla que este número sea menor que 1. Por lo tanto, entonces tenemos que la serie va a ser convergente en una región. Voy a borrar, escribir acá un poquito al costado. Omega va a ser el conjunto de los z en los complejos, de tal manera que el módulo de z menos 3 sea menor que 2. Aquí, de paso, digamos, ya hemos calculado, ¿sí?, el radio de convergencia. El radio de convergencia en este caso es 2 y converge en esa región. Mientras que si este límite, ¿sí?, fuera mayor que 1, entonces la serie diverge. Bien. Acá entonces tenemos escritas las conclusiones, ¿sí? La serie converge en el caso justamente que módulo de z menos 3 sea menor que 2 y diverge para módulo de z menos 3 mayor que 2. Ahora, uno ya sabe que la serie converge, pero bueno, uno querría saber a qué función converge. Eso en general, digamos, no es fácil de predecir, digamos, o de calcular la función a la cual converge, pero en este caso particular sí se puede decir a qué función converge. Simplemente pensemos en lo siguiente. Voy a borrar aquí. Ya sabemos que esta serie de potencias es convergente, entonces ahora queremos ver a qué función converge. En este caso particular lo vamos a poder decir, pero
en la mayoría de los casos lo que nos va o con lo que nos vamos a contentar es con que calcular justamente la región donde converge y si converge o diverge la serie. Observar que en este caso particular uno puede reescribir esto de la forma siguiente. Suma desde n igual a 0 hasta infinito de z menos 3 sobre 2, todo esto elevado a la n. ¿Sí? Entonces uno, si piensa nuevamente en la serie geométrica, hoy habíamos visto que la suma desde n igual a 0 hasta infinito de omega elevado a la n converge justamente a 1 sobre 1 menos omega, siempre y cuando el módulo de omega era menor que 1. Entonces, si consideramos como omega este número complejo, entonces uno puede reescribir suma desde n igual a 0 hasta infinito de 1 sobre 2 a la n de z menos 3 elevado a la n, justamente lo podemos pensar como 1 sobre 1 menos omega, pero omega lo estamos tomando justamente como z menos 3 dividido 2. Y esto es convergente, converge a esta función siempre y cuando el módulo de z menos 3 sobre 2 es menor que 1. Es decir, esto ocurre si y solo si módulo de z menos 3 menor que 2. Es decir, volvemos a recuperar justamente la región de convergencia como lo habíamos calculado por el criterio de la raíz. Uno puede reescribir un poco más linda esa función, ¿sí? Y justamente lo que obtenemos que la función f de z es menos 2 sobre z menos 5. ¿Sí? ¿En qué región converge? En la región justamente módulo de z menos 3 menor que 2. La convergencia va a ser uniforme cada vez que tomemos un número ρ que sea mayor que 0 y menor que 2. Y consideremos justamente la región módulo de z menos 3 menor que ρ. Bien. Uno también podría llegar a estudiar la convergencia en el borde, ¿sí? Estudiar la convergencia en el borde significa que le ocurre justamente a la serie en z menos 3 igual a 2. Y justamente cuando uno estudia la convergencia absoluta en el borde, observar que justamente z menos 3, ¿sí?, nos da 2, el módulo, y por lo tanto nos quedaría 2 a la n, que con el 2 a la n se simplifica y por lo tanto nos da suma desde n igual a 0 hasta infinito de 1, pero justamente el término general de esta serie no tiende a 0 y por lo tanto es divergente. Bueno, el siguiente teorema enseña cuándo es posible derivar una función que está definida por una serie de potencia. Y lo que nos asegura es lo siguiente. La función f de z, definida por una serie entera o serie de potencia, con radio de convergencia no nulo, es indefinidamente derivable y las derivadas se obtienen por derivación término a término de la serie f de z, que define a f de z. No vamos a hacer ninguna prueba, pero sí vamos a mirar cómo sería una aplicación de este teorema. F de z, entonces pensemos en el caso que hemos estudiado recién. F de z, entonces lo miramos como la serie desde n igual a 0 hasta infinito de 1 sobre 2 a la n, z menos 3 elevado a la n. Vimos que convergía justamente a menos 2 sobre z menos 5. Entonces, hemos probado, y en el apartado anterior, que justamente esa serie era uniformemente convergente en la región justamente
módulo de z menos 3 menor que ρ y ρ menor que 2. Por lo tanto, uno puede aplicar, digamos, derivación término a término, ¿sí? Entonces, derivar f de z, hagamos la cuenta acá. Nuestra f de z es menos 2 sobre z menos 5, y esto sabemos que converge en esa región que es módulo de z menos 3 menor que 2. Entonces, cuando derivamos, derivar esta expresión es pensar justamente en la derivación respecto de z. Así que nos queda 2 sobre z menos 5 elevado al cuadrado por un lado, pero por el otro, por el teorema, y siempre considerando la región z menos 3 menor que ρ menor que 2. Entonces aquí podemos aplicar derivación término a término y nos queda la suma desde de 1 sobre n, y acá nos quedaría n por z menos 3 elevado a la n menos 1. ¿Sí? Bien, observar que esta sumatoria tiene sentido tomarla desde 0, o como el primer término justamente en 0, digamos, se nos va a anular, vamos a tomar desde n igual a 1, mejor dicho, hasta infinito. Y acá justamente tomamos desde n igual a 1 y la región de convergencia va a ser la misma. Y si sigo derivando, ¿sí?, la región de convergencia no va a variar, ¿sí? Lo que hay que tener cuidado es, digamos, cómo comenzamos justamente la sumatoria, es decir, el índice de sumación de la serie. Bien, en este caso, entonces, tenemos justamente lo que está escrito allí. Acá me falta justamente un 2 a la n, ¿no? No, perdón, lo que hice fue otra cosa aquí. Lo que hicimos fue reescribirlo a esto de otra manera. f' en z se reescribió de la manera siguiente: suma desde n igual a 1 hasta infinito de n sobre 2. Y entonces acá a este 2 a la n lo pienso como 2 a la n menos 1 por 2, con lo cual justamente me queda un n sobre 2, y acá me queda z menos 3 sobre 2, todo esto elevado a la n menos 1. ¿Qué es eso? Bueno, y acá, ¿por qué me quedó? Sí. Bueno, uno podría comenzar. Bien, ahí tengo una diferencia con el n-1 arriba, ¿no? Pero creo que la filmina no está bien. Bien, con este resultado, ¿sí?, podemos hallar la suma de ciertas series numéricas que en principio no se sabe, ¿sí?, o que se sabe que convergen, pero no se sabe exactamente cuál es su suma. Y justamente si uno toma, ¿sí?, z igual a 4 y lo reemplaza justamente aquí, ¿sí?, observar que esta diferencia me da 1, ¿sí?, y entonces me quedaría justamente la suma desde n igual a 1 hasta infinito de n sobre 2 a la n. Esa serie, si uno le aplica el criterio de Cauchy o de D'Alembert para el caso de series reales, se observa que converge, pero no se sabe a cuánto converge. Pero es fácil ver que si yo reemplazo z por 4, justamente de este lado de la igualdad, f' en 4, nos quedaría 2 sobre 4 menos 5 todo al cuadrado, que tiene que ser igual en todo momento a ¿quién? A la suma desde n igual a 1 hasta infinito.
acá reemplazo y me queda justamente un 2 a la n acá abajo, esto me queda 1, me queda n sobre 2 a la n. Quiere decir que esto como resultado nos da 2 y por lo tanto esta serie converge al valor 2, que en principio, digamos, uno sabe que converge la serie esta, pero no sabe qué valor converge. Sin embargo, con derivación término a término hemos podido demostrar justamente que converge al valor 2. Bien. La bibliografía, digamos, es muy extensa, digamos, en el campo complejo y, digamos, como libros de aplicación de la matemática, podemos pensar en el libro de Balanzat, en el Churchill, Silverman y Bunge. Bien, con esto terminamos la exposición y gracias por su atención.